Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que, honestamente, nos ha dejado a muchos con la boca abierta y con un nudo en el estómago. Hablamos de dos de los nombres más sonados en el mundo del entretenimiento, dos personas que han cautivado a millones con su talento y, como no, con su química, Andercel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, en el título ya lo habrán visto, y hoy vamos a desgranar esa supuesta grave discusión que ha estado circulando por todos los medios. Prepárense, porque lo que se cuenta es, bueno, prepárense. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de noticias y rumores, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, consideren darle ese botoncito de suscribirse que ven por ahí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles la información más jugosa y los temas que realmente les interesan. Así que ya saben, clic y activen la campanita para no perderse nada. Pues bien, entremos en materia. Últimamente, las redes sociales y diversos portales de noticias del espectáculo turco, y por extensión, de muchos otros países, se han inundado de titulares alarmantes sobre una supuesta grave discusión entre Andercel y Kerem Bürsin. Para quienes no los conozcan, Hande es una actriz y modelo turca de una belleza impresionante y un talento arrollador, conocida por su papel en Güneşler, Las hijas del sol, y, por supuesto, por su icónica interpretación en Sen Kalkam, El amor está en el aire, donde compartió pantalla, para muchos, vidas, con Kerem Bürsin. Kerem, por su parte, es un actor turco-estadounidense que ha ganado una enorme popularidad internacional, también gracias a su papel en Sen Kalkam, donde su carisma y su conexión con Hande traspasaron la pantalla. La pareja, que durante la grabación de la serie y un buen tiempo después, fue objeto de innumerables rumores de romance, y de hecho, mantuvieron una relación que fue seguida con gran interés por sus fans en todo el mundo. Pero ahora, la narrativa parece haber dado un giro dramático. Las informaciones que han surgido son, bueno, bastante contradictorias y, como suele pasar en estos casos, envueltas en un velo de especulación. Al principio, se hablaba de un distanciamiento, algo que, siendo sinceros, no es tan inusual en el mundo del espectáculo. Sin embargo, los últimos reportes van mucho más allá, describiendo una supuesta grave discusión que habría tenido lugar en un evento público o privado, dependiendo de la fuente. Algunos medios sugieren que fue en una fiesta de cumpleaños, otros hablan de una reunión de amigos, y las descripciones de lo sucedido varían desde un fuerte desacuerdo hasta un enfrentamiento verbal muy tenso. Se menciona que los ánimos se habrían caldeado, que las palabras habrían volado, y que la situación terminó de forma abrupta, con uno o ambos abandonando el lugar visiblemente molestos. Es importante recalcar que hasta el momento, ni Hande ni Kerem han emitido una declaración oficial y contundente desmintiendo o confirmando estos rumores. Lo que sí hemos visto son pequeñas pinceladas, indirectas, o silencios que, para los más observadores, dicen mucho. Por ejemplo, se ha notado una aparente falta de interacción pública entre ellos en los últimos meses, a diferencia de lo que solían mostrar en redes sociales cuando su relación era más activa. Esta distancia física y virtual ha sido interpretada por muchos como una prueba irrefutable de que algo no va bien. Pero, ¿cuál podría ser la causa de una discusión tan grave? Aquí es donde entra el juego de las hipótesis. Las teorías son muchas y variadas. Una de las más extendidas apunta a diferencias profesionales o proyectos futuros. Quizás discutieron sobre alguna oferta de trabajo, sobre la dirección que querían tomar en sus carreras, o sobre cómo gestionar su imagen pública después de la exitosa etapa de Sen Kalkam. Otro rumor recurrente, aunque quizás menos probable dada la madurez que ambos han demostrado, tiene que ver con aspectos personales de su relación, que como sabemos, ya no está activa. Podrían haber surgido malentendidos o temas pendientes que, al ser abordados en un momento de tensión, escalaron. Otra posibilidad,
que muchos fans no quieren ni considerar, es que esta grave discusión sea simplemente una invención de la prensa sensacionalista para generar tráfico y notoriedad. En el mundo del entretenimiento, los rumores son moneda corriente, y a veces, se magnifican o incluso se crean de la nada para mantener a la audiencia enganchada. Sin embargo, la insistencia de varios medios turcos en esta historia, y la aparente confirmación tácita a través de la falta de comentarios de los involucrados, hace que sea difícil descartar por completo la posibilidad de que algo haya sucedido. Hemos visto cómo se han difundido fotografías y vídeos borrosos de supuestos encuentros, interpretaciones de gestos o expresiones faciales que, para algunos, son claros signos de tensión. Es fascinante, y a veces un poco triste, cómo la atención mediática puede diseccionar cada pequeño detalle de la vida de las celebridades, convirtiendo un posible desacuerdo en un drama de proporciones épicas. Analicemos un poco la dinámica entre Hande y Kerem. Cuando estaban juntos, su química era innegable. No solo en la ficción, sino también en la vida real, donde se les veía sonrientes, cómplices y muy enamorados. Sus seguidores se identificaron profundamente con su historia, y verlos ahora presuntamente distanciados o en conflicto, genera una decepción y una preocupación genuina. Muchos de sus fans se han posicionado en diferentes bandos, defendiendo a uno u otro, o tratando de mediar en el conflicto inexistente. Uno de los puntos clave que se menciona en algunos de los reportes es que la discusión habría sido presenciada por terceros, lo que explicaría por qué la información ha llegado a los medios con tanta rapidez. Si esto es cierto, añade una capa de drama y de incomodidad a la situación, pues implica que no fue un asunto privado resuelto en casa, sino que trascendió a un ámbito público. También debemos considerar el impacto que estas noticias tienen en sus carreras. Si bien el sensacionalismo puede generar interés a corto plazo, una imagen de conflicto constante puede ser perjudicial para su reputación a largo plazo, especialmente si buscan proyectos en mercados internacionales más exigentes. Ambos son profesionales muy respetados, y es de esperar que, si ha habido un desacuerdo, lo hayan manejado con la discreción y la madurez que se espera de ellos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que, sin una confirmación directa, todo lo que tenemos son especulaciones y rumores. La grave discusión podría ser un simple malentendido, una diferencia de opiniones que se resolvió, o incluso, como se mencionó, una invención de la prensa. Lo que sí es cierto es que la distancia que parece haber entre ellos, y la falta de comunicación pública, ha alimentado estas teorías. Los fans, por su parte, están divididos. Algunos esperan un reencuentro, otros apoyan la decisión de seguir caminos separados, y unos cuantos están decepcionados por la supuesta discordia. Es un recordatorio de lo mucho que la gente se involucra emocionalmente con las vidas de sus ídolos. Desde nuestro canal, siempre buscamos traerles la información más verificada posible. En este caso, dada la naturaleza del rumor, debemos ser cautos. Sin embargo, no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar sobre un tema que ha generado tanta expectación. Podríamos pensar en la presión que ejerce la industria del entretenimiento sobre estas personalidades. Constantemente expuestos al escrutinio público, cada paso, cada palabra, cada silencio es analizado y magnificado. Es posible que esta grave discusión sea un reflejo de esa presión, de los desafíos que enfrentan al mantener sus vidas privadas separadas de sus carreras públicas. Hande Erçel, con su elegancia y profesionalismo, ha logrado consolidarse como una de las actrices más queridas de Turquía. Kerem Bürsin, con su carisma y versatilidad, ha conquistado corazones en todo el mundo. Su legado en Senkal Kam es indiscutible, y la forma en que cerraron ese capítulo de sus vidas, y su relación, ha sido objeto de mucho debate. Ahora, este nuevo supuesto conflicto añade otra capa a esa historia. Hemos investigado diferentes fuentes, leído opiniones de fanáticos, analizado comentarios de expertos en espectáculos y la conclusión general es que la situación es un mar de especulaciones.
Las palabras grave discusión suenan muy fuertes, pero la realidad puede ser mucho más simple o, quién sabe, mucho más compleja. Es importante recordar que, al final del día, Hande y Kerem son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Merecen respeto, y cualquier conflicto que hayan tenido, si es que lo han tenido, es asunto suyo. Nosotros, como audiencia, podemos especular, podemos debatir, pero no debemos olvidar la humanidad detrás de las estrellas. En resumen, la supuesta grave discusión entre Andercel y Kerem Bürsin sigue siendo un misterio envuelto en rumores. Si bien hay indicios de distanciamiento y falta de comunicación pública, la verdadera naturaleza y gravedad de cualquier desacuerdo siguen sin ser confirmadas. Lo que sí es innegable es el gran interés que esta noticia ha generado entre sus seguidores y en los medios de comunicación. Así que, queridos espectadores, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desgranado los rumores, explorado las teorías y reflexionando sobre el impacto de estas noticias. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una perspectiva más clara sobre este tema. Les agradezco enormemente por habernos acompañado hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta supuesta discusión? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿O consideran que es solo una invención mediática? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nuestras próximas novedades. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.